conoce nuestras luchas, nuestras heridas y también nuestros sueños más escondidos. Por eso hoy le decimos, Señor, aquí estoy, con lo que soy y con lo que tengo, con mi fe frágil y mi esperanza cansada, pero dispuesto a confiar. Enséñanos a vivir este día con sencillez, a no complicar lo que tú ya sostienes, a no cargar lo que no nos corresponde. Que aprendamos a agradecer lo pequeño, el pan en la mesa, el saludo de un ser querido, la fuerza para seguir adelante. En nuestra cultura sabemos que la fe no se presume, se vive, no se grita, se demuestra en la manera de tratar a los demás, en la paciencia, en la humildad, en la confianza silenciosa. Hoy elegimos empezar desde ahí, desde la certeza de que Dios camina con nosotros en lo ordinario, en lo cotidiano, en lo que a veces parece insignificante. Que este día no nos encuentre distraídos, sino atentos a su presencia. No nos encuentre endurecidos, sino con un corazón disponible. Señor, recibimos este nuevo día como un regalo de tu amor y caminamos confiados, sabiendo que pase lo que pase, tú permaneces fiel y no nos sueltas de tu mano. Al comenzar este momento, levantamos la mirada y reconocemos con humildad que todo lo que existe tiene un origen más grande que nosotros. Dios es el creador del cielo y de la tierra, el que puso límites al mar y enseñó al sol a levantarse cada mañana. En nuestra cultura sabemos mirar el cielo y decir Dios sabe, porque en el fondo del corazón entendemos que hay un orden, una sabiduría y una mano amorosa que sostiene el mundo. Las montañas no se levantaron solas, los mares no se mueven por casualidad y nuestra vida tampoco es fruto del azar. Cada uno de nosotros fue pensado, formado y llamado por Dios con un propósito. A veces nos sentimos pequeños frente a la inmensidad del universo, pero es precisamente ahí donde nace el consuelo. El mismo Dios que creó las estrellas conoce nuestras lágrimas, escucha nuestras oraciones silenciosas y camina a nuestro lado en los momentos más simples de la vida. Cuando la vida se vuelve pesada y parece que todo se desordena, recordar que Dios sigue sosteniendo la creación nos devuelve la paz. Si Él mantiene el equilibrio del universo, también puede sostener nuestro corazón. En nuestra vida diaria, entre el trabajo, la familia y las preocupaciones, olvidamos fácilmente esta verdad y actuamos como si todo dependiera solo de nuestro esfuerzo, pero hoy hacemos una pausa para reconocer que dependemos de Dios en todo. Él nos da la fuerza para levantarnos, la salud que aún conservamos, la inteligencia para decidir y la oportunidad de comenzar de nuevo. Reconocer a Dios como Creador no es alejarnos del mundo, es aprender a vivirlo con más confianza. Significa entender que no cargamos solos el peso de la vida, que hay una voluntad amorosa que guía incluso lo que no comprendemos. Cuando algo no sale como esperamos, cuando una puerta se cierra o un plan fracasa, no es señal de abandono, sino una invitación a confiar más profundamente. Dios no solo creó el mundo y se retiró, Él sigue actuando, sigue acompañando, sigue cuidando cada detalle. En nuestra fe aprendemos que la creación no es un recuerdo del pasado, sino una obra viva que continúa en cada amanecer, en cada persona que nace, en cada corazón que vuelve a levantarse después de caer. Hoy ponemos nuestra vida en manos del Creador y le decimos con sencillez, Señor, confío en ti, aun cuando no entiendo, aun cuando me siento débil. Ayúdanos a vivir este día con la certeza de que todo está sostenido por tu amor, de que no estamos perdidos en un mundo sin sentido, sino caminando dentro de tu plan. Que esta verdad nos dé paz, nos quite el miedo y nos ayude a vivir con un corazón más libre, más agradecido y más confiado.
En este momento recordamos una verdad que muchas veces olvidamos en medio de las responsabilidades y las presiones de la vida. No caminamos solos. Aunque en ocasiones nos sintamos cansados, incomprendidos o cargando problemas que parecen demasiado grandes, Dios permanece a nuestro lado. En nuestra cultura aprendimos a resistir, a aguantarnos, a no mostrar debilidad. Pero hoy el Señor nos invita a algo distinto, a reconocer que necesitamos de Él. Decir que no estamos solos no es una frase bonita, es una realidad que sostiene el alma cuando las fuerzas se acaban. Dios conoce nuestras luchas diarias, las preocupaciones que llevamos al trabajo, los conflictos familiares, los silencios que nos pesan por dentro. Él no se queda lejos mirando. Camina con nosotros en cada paso, incluso cuando no lo sentimos. Muchas veces esperamos señales grandes, respuestas inmediatas, pero Dios suele acompañarnos de manera sencilla, en una palabra que llega a tiempo, en una persona que nos escucha, en una paz inesperada en medio del caos. Reconocer su compañía nos libera de la idea de que tenemos que resolverlo todos solos. En la vida hay decisiones que nos dan miedo, caminos que no sabemos si tomar, situaciones que parecen no tener salida, y es ahí donde la fe se vuelve concreta. Confiar en Dios es atrevernos a dar un paso aún sin ver todo el camino. Es aceptar que no controlamos todo y que está bien. En nuestro corazón mexicano sabemos lo que significa caminar juntos, apoyarnos en la familia, en la comunidad, y de la misma manera Dios nos invita a apoyarnos en Él. Cuando decimos Señor, aquí estoy, no lo hacemos desde la perfección, sino desde nuestra fragilidad. Le presentamos lo que somos, con nuestras dudas y nuestras esperanzas, y eso es suficiente para Él. No necesitamos tener todas las respuestas para comenzar el día con fe, solo necesitamos la disposición de caminar acompañados. Dios no promete una vida sin problemas, pero sí promete su presencia constante. Y esa presencia es más valiosa que cualquier solución inmediata, porque nos da la fuerza para seguir adelante. Hoy aprendemos a vivir este día con esa certeza, sabiendo que cada paso, incluso el más pequeño, está acompañado por un Dios que no abandona. Cuando el miedo quiera tomar el control, recordemos que no estamos solos. Cuando el cansancio aparezca, recordemos que hay una fuerza que no se agota. Cuando la incertidumbre nos visite, recordemos que hay una mano firme que nos guía. Caminar con Dios no significa que todo será fácil, significa que todo tendrá sentido. Y con esa confianza sencilla, damos un paso más, sabiendo que Él camina con nosotros hoy y siempre. En este día nos detenemos para reconocer algo muy profundo. Hay cargas que no fueron hechas para que las llevemos solos. A veces despertamos con el corazón pesado, con preocupaciones que no nos dejan respirar con tranquilidad, con problemas que parecen no tener solución. En nuestra forma de vivir solemos pensar que tenemos que poder con todo, que pedir ayuda es señal de debilidad, pero Dios nos enseña lo contrario. Él nos invita a acercarnos con confianza y a poner en sus manos todo aquello que nos sobrepasa. Cuando soltamos el control y reconocemos que no somos autosuficientes, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. No es que los problemas desaparezcan de inmediato, pero el peso se vuelve más ligero porque ya no lo cargamos solos. Dios conoce nuestras luchas mejor que nadie, sabe lo que nos quita el sueño, lo que nos preocupa por la familia, el trabajo, la salud o el futuro. Nada de eso le es indiferente. Al contrario, Él espera que se lo entreguemos con sencillez, sin discursos complicados, tal como somos. En nuestra cultura entendemos bien el valor de confiar en alguien cuando ya no podemos más.
y hoy aprendemos a confiar así en Dios. Decir, Señor, me pongo en tus manos es un acto de fe, pero también de humildad. Significa aceptar que no todo depende de nosotros y que está bien descansar en el amor de Dios. Muchas veces el cansancio no viene solo de lo que hacemos, sino de lo que cargamos por dentro: culpas, miedos, resentimientos, expectativas que no se cumplieron. Hoy es un buen momento para soltar todo eso y permitir que Dios nos sostenga. Él no nos juzga por estar cansados, no nos reprocha nuestra debilidad, al contrario, nos ofrece descanso. Cuando confiamos, nuestro corazón se aquieta y comenzamos a ver las cosas con más claridad. Dios no nos quita la responsabilidad de vivir, pero sí nos da la fuerza para hacerlo con paz. En lugar de enfrentar el día desde la ansiedad, lo enfrentamos desde la confianza. En lugar de caminar con el corazón cerrado, lo hacemos con un corazón abierto y disponible. Hoy elegimos soltar lo que nos pesa y creer que Dios puede hacer más de lo que imaginamos. Nos ponemos en sus manos con todo lo que somos, sabiendo que esas manos son firmes, fieles y llenas de amor. Y desde esa confianza damos un paso más, no con miedo, sino con esperanza. En este momento miramos de frente una realidad que muchos vivimos en silencio: la preocupación constante que se instala en el corazón y no nos deja descansar. Pensamos en lo que falta, en lo que puede salir mal, en el mañana que todavía no llega, y sin darnos cuenta, cargamos un peso que nos roba la paz. En nuestra vida diaria es fácil acostumbrarnos a vivir así, con la mente llena y el corazón inquieto, creyendo que preocuparnos es una forma de ser responsables, pero Dios nos invita a un camino distinto. Él no nos creó para vivir angustiados, sino para vivir confiados. Cuando colocamos nuestras preocupaciones delante de Él, algo profundo comienza a ordenarse dentro de nosotros. No se trata de negar los problemas, ni de cerrar los ojos a la realidad, sino de reconocer que hay situaciones que no están en nuestras manos y que solo Dios puede sostener. En nuestra cultura solemos decir, Dios sabrá cuando ya no encontramos respuestas. Y esa expresión sencilla encierra una gran verdad espiritual. Confiar es soltar. Dios conoce cada una de nuestras necesidades, incluso aquellas que no sabemos expresar con palabras. Él sabe lo que nos preocupa por nuestros hijos, por el dinero, por la salud, por el futuro, y no nos pide que lo resolvamos todo antes de acercarnos a Él. Al contrario, nos invita a llevarle todo tal como está, con sinceridad y humildad. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, el corazón comienza a respirar de nuevo. Tal vez el problema sigue ahí, pero ya no nos domina. Tal vez la situación no cambia de inmediato, pero nosotros sí cambiamos por dentro. Empezamos a caminar con más serenidad, a tomar decisiones con más claridad y a enfrentar el día con una paz que no viene de las circunstancias, sino de la confianza. Dios no minimiza nuestras luchas ni ignora nuestro dolor. Él lo recibe y lo transforma. En lugar de cargar solos, aprendemos a apoyarnos en su fuerza. Muchas veces la preocupación nace del miedo a perder el control, pero la fe nos enseña que nunca tuvimos el control absoluto y que aún así Dios siempre ha sido fiel. Recordar cómo Él nos ha sostenido en el pasado nos da la seguridad para confiarle el presente. Hoy elegimos no vivir atrapados por la ansiedad, sino caminar con un corazón más ligero. Elegimos creer que Dios cuida de nosotros incluso cuando no entendemos el camino. Entregar nuestras preocupaciones es un acto diario, una decisión que se renueva cada mañana, pero vale la pena, porque nos devuelve la paz y nos permite vivir con mayor libertad. En manos de Dios,
nuestras cargas encuentran descanso y nuestro corazón vuelve a encontrar esperanza. A lo largo de la vida, nos encontramos muchas veces frente a decisiones que nos hacen dudar y nos llenan de inquietud. Algunas parecen pequeñas, otras cambian el rumbo de nuestra historia, pero todas tienen el poder de inquietar el corazón. En medio de tantas voces, opiniones y consejos, aprender a escuchar la voz de Dios se vuelve esencial. Él no suele gritar ni imponer, habla con suavidad y paciencia, guiando nuestros pasos poco a poco. En nuestra cultura sabemos que cuando alguien conoce el camino, vale la pena seguirlo. Y hoy recordamos que Dios conoce no solo el camino, sino también el destino. Su palabra es una luz que no deslumbra ni confunde, sino que ilumina lo necesario para dar el siguiente paso. No siempre nos muestra todo el recorrido, pero nunca nos deja en la oscuridad total. Muchas veces quisiéramos respuestas inmediatas, señales claras, soluciones rápidas, pero Dios nos invita a confiar en el proceso. Caminar guiados por Él implica aprender a esperar, a escuchar y a discernir. Cuando hacemos espacio para Dios en nuestras decisiones, el miedo pierde fuerza y la confusión se disipa poco a poco. No significa que siempre elegiremos sin errores, sino que incluso en nuestros errores Dios puede enseñarnos y guiarnos hacia el bien. En la vida cotidiana, entre el trabajo, la familia y las responsabilidades, es fácil tomar decisiones desde la prisa o el cansancio. Pero hoy aprendemos a detenernos y preguntar en silencio: Señor, ¿qué quieres de mí? Esa pregunta sencilla abre el corazón y nos ayuda a ordenar nuestras intenciones. Dios no nos manipula ni nos obliga. Él respeta nuestra libertad y nos acompaña con amor. Cuando nos dejamos guiar, empezamos a vivir con mayor coherencia, con un sentido más profundo y con una paz que no depende de tener todo resuelto. En nuestra experiencia, muchas de las mejores decisiones no se tomaron cuando todo estaba claro, sino cuando confiamos y dimos un paso con fe. Dios nos guía de maneras concretas a través de su palabra, de personas que ponen nuestro camino, de una paz interior que confirma el rumbo. Aprender a reconocer estas señales requiere tiempo y apertura, pero vale la pena. Hoy elegimos no caminar a ciegas ni guiados solo por el miedo o la presión, sino apoyados en la luz que Dios nos ofrece. Esa luz no nos quita la responsabilidad de decidir, pero nos da la confianza de que no estamos solos. Con cada paso, aunque sea pequeño, avanzamos con la certeza de que Dios camina delante de nosotros, preparando el camino y sosteniéndonos con su amor fiel. Hay momentos en la vida en los que el dolor se vuelve tan profundo que sentimos que nadie puede entendernos. Son instantes en los que el corazón se quiebra, en los que las fuerzas se agotan y las palabras ya no alcanzan para expresar lo que llevamos dentro. En nuestra cultura muchas veces aprendimos a callar el sufrimiento, a seguir adelante sin mostrar la herida, pero Dios no nos pide que escondamos nuestras lágrimas. Al contrario, Él se acerca con ternura cuando el corazón está herido. Cuando todo parece oscuro y sin sentido, Dios está más cerca de lo que imaginamos. No se aleja ante nuestra fragilidad, no se incomoda con nuestro llanto, sino que se inclina para sostenernos. El dolor no es señal de abandono, es un lugar donde Dios quiere encontrarnos. Hay heridas que nadie ve, pérdidas que no siempre se comparten, decepciones que se guardan en silencio, y aún así Dios las conoce todas. Él no nos promete que no habrá sufrimiento, pero sí promete estar presente en medio de él. En los momentos de mayor debilidad es cuando su presencia se vuelve más real,
aunque a veces solo la descubrimos con el paso del tiempo. Muchas personas han experimentado que, después de una caída profunda, algo nuevo comenzó a nacer en su interior. No porque el dolor fuera bueno, sino porque Dios fue fiel. Él recoge los pedazos del corazón y los va restaurando con paciencia. En nuestra experiencia de vida sabemos que las pruebas nos cambian, y con Dios esas pruebas no nos destruyen, nos transforman. Cuando el dolor llega, podemos cerrarnos o podemos abrirnos a la presencia de Dios. Abrirnos no significa entenderlo todo, significa confiar aún sin respuestas. Significa decirle a Dios: aquí estoy, roto, cansado, sin fuerzas, pero dispuesto a dejarme sostener. Y en ese abandono humilde, la gracia comienza a obrar. Poco a poco, sin ruido, Dios va sanando, va dando consuelo, va devolviendo la esperanza. Tal vez hoy alguien escucha estas palabras con el corazón herido, con una tristeza que no se va, y necesita saber que no está solo. Dios está cerca, incluso cuando no se siente. Él camina con nosotros en el valle, nos acompaña en la noche y nos promete un nuevo amanecer. El dolor no tiene la última palabra. Con Dios, incluso las heridas pueden convertirse en un lugar de encuentro, de sanación y de vida nueva. En la vida cotidiana, gran parte de nuestro tiempo y de nuestra energía se van en el trabajo y en las responsabilidades que asumimos cada día. Para muchos, el trabajo es motivo de cansancio, de estrés, de preocupación constante y en ocasiones hasta de frustración cuando no se ven los frutos esperados. Sin embargo, hoy estamos invitados a mirar el trabajo desde una perspectiva más profunda y más humana, a descubrir que no es solo una obligación para sobrevivir, sino también un espacio donde Dios quiere encontrarse con nosotros. En nuestra cultura mexicana sabemos lo que significa trabajar duro, levantarse temprano, esforzarse por sacar adelante a la familia y muchas veces hacerlo sin reconocimiento ni aplausos. Dios ve ese esfuerzo silencioso. Nada de lo que hacemos con amor pasa desapercibido ante sus ojos. El trabajo, cuando se vive con fe, se transforma en una ofrenda, en una manera concreta de colaborar con la obra creadora de Dios. No importa si nuestro trabajo es visible o sencillo, si se realiza en una oficina, en el campo, en casa o en la calle. Lo que lo vuelve valioso es la intención con la que lo hacemos. Cuando trabajamos solo por obligación, el cansancio pesa más. Cuando trabajamos con sentido, incluso el cansancio se vuelve fecundo. Dios no nos pide perfección, nos pide fidelidad. Nos pide que hagamos lo que nos toca con honestidad, con responsabilidad y con un corazón dispuesto. Muchas veces pensamos que servir a Dios solo ocurre dentro de una iglesia o en momentos de oración, pero la fe se vive también en la forma en que trabajamos, en cómo tratamos a los compañeros, en la paciencia con la que enfrentamos los problemas, en la integridad con la que tomamos decisiones. El trabajo puede ser una escuela de humildad, porque nos recuerda que necesitamos de otros. Puede ser una escuela de paciencia, porque no todo sale como queremos. Y puede ser una escuela de amor, cuando entendemos que lo que hacemos beneficia a alguien más. En la vida real no siempre amamos nuestro trabajo. Hay días difíciles, injusticias, cansancio acumulado, pero incluso ahí Dios está presente. Él conoce nuestras luchas laborales, las preocupaciones por el dinero, el miedo a no alcanzar, la frustración de no ser valorados. Poner el trabajo en manos de Dios no significa que todo se vuelva fácil, significa que todo adquiere un sentido más profundo. Significa decirle al Señor: aquí está mi esfuerzo, aquí está mi tiempo, aquí están mis manos, úsalos para el bien.
Cuando comenzamos el día ofreciendo nuestro trabajo, algo cambia en nuestra manera de vivirlo. Empezamos a cuidar más lo que hacemos, a respetar más a las personas, a buscar el bien común y no solo el beneficio propio. En nuestra cultura entendemos bien el valor de la palabra dada, del trabajo bien hecho, del compromiso, y todo eso también forma parte de nuestra fe. Dios se glorifica cuando trabajamos con dignidad y cuando no perdemos nuestra humanidad en el camino. El trabajo no debe robarnos la paz ni alejarnos de quienes amamos. Por eso es importante aprender a poner límites, a descansar, a confiar en que no todo depende de nosotros. Dios no nos mide por la cantidad de cosas que hacemos, sino por el amor que ponemos en cada una. A veces sentimos que nuestro esfuerzo no vale la pena, que nadie lo ve, que no cambia nada, pero ante Dios cada pequeño acto cuenta. Cada día de trabajo ofrecido con fe es una semilla que da fruto a su tiempo. Hoy aprendemos a mirar nuestras responsabilidades con otros ojos, no como una carga que aplasta, sino como una misión que se nos confía. Dios camina con nosotros también en el trabajo, en el cansancio, en los retos diarios, y nos recuerda que todo lo que hacemos con amor se convierte en oración. Que este día podamos trabajar con un corazón más libre, más confiado, sabiendo que nuestro esfuerzo no es inútil y que Dios bendice a quienes viven su trabajo como un servicio y no solo como una obligación. En el corazón del mensaje cristiano hay una palabra que transforma la vida cuando se vive de verdad: misericordia. No es solo un sentimiento bonito, ni una idea religiosa, es una manera concreta de mirar al otro y de caminar por el mundo. En nuestra vida diaria vemos de cerca el sufrimiento, la pobreza, la soledad, la enfermedad, la exclusión, y muchas veces aprendemos a seguir de largo para no complicarnos, para no cargar con dolores ajenos. Sin embargo, Dios no pasa de largo. Él se detiene, mira, escucha y toca las heridas con ternura. Cuando hablamos de misericordia, hablamos de un corazón que se deja afectar por el dolor del otro, de una fe que no se queda en palabras, sino que se vuelve acción. En nuestra cultura mexicana sabemos lo que significa echarle la mano a alguien, compartir lo poco que se tiene, acompañar en el velorio, llevar comida al enfermo, escuchar sin juzgar. Todo eso, cuando nace del amor, es misericordia vivida. Dios nos ha mostrado su misericordia una y otra vez, perdonándonos cuando hemos fallado, levantándonos cuando hemos caído, esperándonos incluso cuando nos hemos alejado. Y ese amor recibido nos llama a amar de la misma manera. No podemos decir que creemos en Dios si cerramos el corazón al que sufre. La misericordia no siempre resuelve los problemas, pero siempre dignifica a la persona. A veces basta una presencia sincera, una palabra de aliento, un gesto de respeto para devolver esperanza a quien la ha perdido. Muchas personas cargan heridas invisibles, luchas que nadie conoce, y esperan no soluciones, sino humanidad. Dios nos invita a ser instrumentos de su amor, no desde la perfección, sino desde nuestra propia fragilidad. Cuando ayudamos a alguien, no lo hacemos desde arriba, lo hacemos desde el mismo suelo, reconociendo que todos necesitamos misericordia. Vivir con un corazón misericordioso también implica aprender a perdonar, a soltar rencores, a no quedarnos atrapados en el pasado. El perdón no borra lo que pasó, pero libera el corazón y abre caminos nuevos. En un mundo herido, la misericordia se vuelve una fuerza sanadora. Cada acto de bondad, por pequeño que parezca, tiene un impacto real. A veces no veremos los frutos, pero Dios sí los ve. Él multiplica lo que se hace con amor.
Hoy somos invitados a vivir con los ojos abiertos y el corazón dispuesto a no endurecernos ante el dolor ajeno, a no acostumbrarnos a la injusticia, a no perder la capacidad de compasión. La misericordia comienza en casa, en la familia, en el trabajo, en la manera en que tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer lo ordinario con amor. Cuando vivimos así, nuestra fe se vuelve creíble y nuestra vida se convierte en un reflejo del corazón de Dios. Que hoy aprendamos a mirar como Él mira, a amar como Él ama y a caminar con un corazón que no juzga, sino que abraza, que no rechaza, sino que acompaña, porque ahí, en la misericordia, Dios se hace presente de manera viva y concreta. La familia es uno de los regalos más grandes y al mismo tiempo uno de los desafíos más profundos de la vida. En ella aprendemos a amar, a confiar, a perdonar y también a sufrir. Para muchos, la familia es un lugar de refugio. Para otros, es un espacio marcado por heridas, silencios largos, incomprensiones y dolores que se han ido acumulando con los años. Hoy nos detenemos para poner nuestra familia en las manos de Dios tal como es, no como quisiéramos que fuera. Dios conoce cada historia familiar, conoce las alegrías compartidas y también las lágrimas derramadas en secreto. Él ve el esfuerzo de los padres que luchan por sacar adelante a sus hijos, el cansancio de quienes cuidan a un enfermo, la soledad de quienes se sienten olvidados incluso dentro de su propia casa. En nuestra cultura mexicana, la familia ocupa un lugar central. Alrededor de ella giran nuestras celebraciones, nuestras tradiciones, nuestra identidad, pero también ahí se manifiestan nuestras fragilidades. Dios no se asusta de esas fragilidades. Al contrario, quiere entrar en ellas para sanar, para reconciliar, para devolver esperanza. La familia es la primera escuela de la fe, no porque todo se haga perfecto, sino porque ahí se aprende a amar de verdad, con paciencia y con sacrificio. Amar en la familia no siempre es fácil. Implica renunciar al orgullo, escuchar cuando no se tiene ganas, perdonar cuando duele, permanecer cuando sería más sencillo irse. Dios nos enseña que el amor verdadero no es solo sentimiento, es decisión diaria. Cuando ponemos a Dios en el centro de la familia, algo comienza a cambiar, aunque sea lentamente. Tal vez no desaparecen de inmediato los conflictos, pero se abre un espacio para el diálogo, para la comprensión y para la reconciliación. Orar por la familia es un acto de fe profunda, porque significa confiarle a Dios lo que no podemos controlar. Oramos por los hijos para que crezcan con valores, con un corazón sensible, con sabiduría para elegir el bien en un mundo lleno de confusión. Oramos por los esposos, para que el amor no se desgaste con la rutina, para que aprendan a mirarse con respeto, a cuidarse mutuamente y a caminar juntos incluso en las etapas difíciles. Oramos por los padres mayores, por los abuelos, para que se sientan amados, valorados y acompañados. También oramos por las familias heridas, divididas, marcadas por la ausencia, el abandono o la violencia, porque Dios puede hacer brotar vida incluso en terrenos que parecen secos. En la familia aprendemos que nadie es perfecto y que todos necesitamos paciencia y misericordia. Dios nos invita a ser instrumentos de su paz dentro del hogar, empezando por gestos sencillos, una palabra amable, un silencio oportuno, un perdón ofrecido a tiempo. Muchas veces esperamos que los demás cambien primero, pero Dios nos invita a dar el primer paso, a sembrar lo que queremos cosechar. Cuando una familia se abre a Dios, se vuelve un lugar donde la fe se vive en lo cotidiano, en la mesa compartida,
en el apoyo mutuo, en la solidaridad en los momentos difíciles. No se trata de familias ideales, sino de familias reales que confían. Hoy ponemos nuestra familia delante de Dios con humildad y esperanza, creyendo que su amor es más fuerte que cualquier herida y que con su gracia siempre es posible comenzar de nuevo. En este momento ampliamos el corazón y la mirada para orar no solo por nuestra vida personal y nuestra familia, sino también por el mundo que nos rodea, por las autoridades, por la Iglesia y por todos aquellos que tienen en sus manos decisiones que afectan la vida de muchos. Vivimos tiempos complejos, llenos de tensiones, de divisiones, de incertidumbre, y muchas personas se sienten cansadas, desconfiadas o incluso desanimadas frente a la realidad social y política. A veces pensamos que no podemos hacer nada, que nuestra voz no cuenta, que todo está fuera de nuestro alcance, pero la fe nos recuerda que la oración es una fuerza silenciosa y poderosa que transforma la historia desde dentro. Cuando oramos por quienes gobiernan, no lo hacemos porque estemos de acuerdo con todos, sino porque creemos que Dios puede tocar los corazones, iluminar las mentes y guiar las decisiones hacia el bien común. En nuestra cultura mexicana, sabemos lo que significa vivir las consecuencias de malas decisiones, la corrupción, la injusticia, la violencia. Y por eso nuestra oración no es ingenua, es profunda y necesaria. Oramos para que quienes tienen autoridad actúen con sabiduría, con honestidad y con un verdadero sentido de servicio, recordando que el poder no es para dominar, sino para cuidar. Oramos también por la Iglesia, por sus pastores, por los sacerdotes, los religiosos y los laicos comprometidos, para que sean fieles al Evangelio y cercanos al pueblo, especialmente a los más pobres y olvidados. La Iglesia no es perfecta, porque está formada por personas frágiles, pero sigue siendo un lugar donde Dios se hace presente y donde muchos encuentran consuelo, esperanza y sentido. Pedimos a Dios que la purifique, que la fortalezca y que la haga siempre un signo de amor y de misericordia en medio del mundo. Oramos por nuestras comunidades, por los barrios, por los pueblos y ciudades donde vivimos, para que sean espacios de convivencia, de respeto y de solidaridad. En un mundo donde la violencia parece normalizarse, orar por la paz se vuelve urgente. La paz no es solo ausencia de guerra, es justicia, es diálogo, es cuidado mutuo, es oportunidades dignas para todos. Oramos por quienes trabajan por la paz muchas veces en silencio, por los que defienden la vida, por los que acompañan a las víctimas, por los que no se resignan a la indiferencia. También ponemos en manos de Dios a quienes viven lejos de Él, a quienes han perdido la fe, a quienes desconfían de la Iglesia o de cualquier institución, porque solo el amor paciente puede abrir caminos nuevos. La oración nos ayuda a no caer en el odio ni en el resentimiento, a no deshumanizar al que piensa distinto, a no responder violencia con violencia. Cuando oramos por el mundo, nuestro corazón se ensancha y aprendemos a mirar la realidad con más compasión y menos juicio. No se trata de evadir los problemas, sino de enfrentarlos con un espíritu distinto, sabiendo que Dios sigue actuando incluso cuando todo parece oscuro. La historia nos enseña que los grandes cambios no siempre comenzaron con grandes discursos, sino con corazones fieles que oraron, confiaron y actuaron con coherencia. Hoy nos unimos a esa cadena silenciosa de fe, creyendo que nuestra oración tiene sentido, que no cae en el vacío y que Dios escucha incluso aquello que no sabemos expresar con palabras. Ponemos el mundo en sus manos, con sus heridas y sus esperanzas, confiando en que Él puede sacar bien incluso de las situaciones más difíciles. Y mientras oramos por los demás, también dejamos que Dios transforme nuestro propio corazón
para que seamos parte de la respuesta, para que nuestras acciones diarias reflejen la justicia, la verdad y el amor que pedimos en la oración, en medio del ruido constante del mundo, de las noticias que inquietan, de los problemas que parecen no terminar y de las preocupaciones que se acumulan en el corazón. Hoy nos detenemos para buscar una paz distinta, una paz que no depende de que todo esté bien afuera, sino de saber en lo profundo que Dios está con nosotros. Vivimos en una época donde la prisa, la incertidumbre y el miedo se han vuelto parte de la vida diaria, y muchas personas se acuestan cansadas y se levantan con el mismo peso en el alma. En nuestra cultura mexicana, aunque somos un pueblo fuerte y resiliente, también cargamos muchas veces en silencio, acostumbrándonos a vivir tensos, preocupados, con el corazón siempre en guardia. Pero Dios no nos creó para vivir así. La paz que Él ofrece no es una ilusión ni una negación de la realidad, es una fuerza interior que sostiene incluso cuando todo alrededor parece inestable. Esta paz no significa que no habrá problemas, significa que los problemas ya no tienen la última palabra. Cuando permitimos que la paz de Dios habite en nuestro corazón, aprendemos a respirar distinto, a mirar la vida con más serenidad, a no reaccionar desde el miedo, sino desde la confianza. Muchas veces confundimos la paz con la ausencia de dificultades y por eso nos frustramos cuando las cosas no salen como esperamos. Pero la verdadera paz nace de la certeza de que no estamos solos, de que Dios sigue guiando la historia y nuestra vida personal, aun cuando no entendemos el camino. Esta paz se construye día a día, en decisiones pequeñas, en momentos de silencio, en la confianza renovada cada mañana. No llega de golpe, se cultiva. En un mundo que nos empuja a controlar todo, la paz de Dios nos invita a soltar, a aceptar que no todo depende de nosotros y que eso no es una derrota, sino un descanso. Cuando el corazón está lleno de preocupaciones, la mente se acelera y el cuerpo se agota. Pero cuando confiamos, algo se ordena por dentro. Dios quiere regalarnos esa paz que guarda el corazón y la mente, una paz que no se roba a nadie, que no se pierde con las malas noticias ni con las dificultades económicas, una paz que permanece incluso en la noche más oscura. Esta paz no nos vuelve indiferentes al dolor del mundo, al contrario, nos permite afrontarlo sin desesperarnos, sin endurecernos, sin perder la esperanza. En nuestra vida diaria, buscar la paz implica aprender a poner límites, a no vivir reaccionando a todo, a elegir qué pensamientos alimentamos y cuáles soltamos. Dios nos invita a cuidar el corazón porque desde ahí nace nuestra manera de vivir. Cuando llenamos el corazón de miedo, vivimos con miedo. Cuando lo llenamos de confianza, empezamos a vivir con más libertad. La paz de Dios nos enseña a esperar sin ansiedad, a trabajar sin desesperación, a amar sin miedo a perder. No es una paz pasiva, es una paz que nos da fuerza para seguir, que nos permite tomar decisiones más sabias y enfrentar los conflictos con un espíritu distinto. Muchas veces la paz comienza cuando aceptamos nuestra fragilidad, cuando dejamos de exigirnos ser perfectos, cuando entendemos que podemos equivocarnos y aún así seguir siendo amados. Dios no nos ama por lo que hacemos, nos ama por lo que somos. Y esa verdad, cuando se asienta en el corazón, transforma nuestra manera de vivir. En un mundo que juzga, que exige resultados y que mide el valor por el éxito, la paz de Dios nos recuerda que nuestro valor no está en lo que logramos, sino en el amor que recibimos. Esta paz también se refleja en la manera en que tratamos a los demás, en cómo respondemos ante la agresión, en cómo manejamos los conflictos. Una persona en paz no es una persona sin problemas, es una persona que sabe dónde apoyarse
cuando los problemas llegan. Hoy somos invitados a pedir esta paz, a abrirle espacio en nuestra vida, a dejar que Dios calme las tormentas interiores que a veces nadie ve. Tal vez el mundo no cambie de inmediato, pero cuando nuestro corazón se llena de la paz de Dios, nosotros cambiamos, y ese cambio tiene un impacto real en todo lo que nos rodea. Que hoy podamos vivir con esa paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia fiel de Dios que camina con nosotros en cada momento, sosteniéndonos, guiándonos y recordándonos que, incluso en medio del caos, no estamos perdidos porque Él sigue siendo nuestro refugio y nuestra esperanza. La alegría verdadera es una de las experiencias más profundas y más malentendidas de la vida espiritual. Muchos la confunden con sentirse bien todo el tiempo, con reír sin problemas o con tener una vida cómoda y sin dificultades. Pero la alegría de la que habla la fe es algo mucho más hondo, más firme y más duradero. En nuestra vida cotidiana, especialmente en nuestra cultura mexicana, donde aprendimos a resistir, a salir adelante a pesar de todo, la alegría muchas veces se esconde detrás del cansancio, de las responsabilidades, de las preocupaciones por la familia, el trabajo y el futuro. Sin embargo, Dios nos invita a una alegría que no depende de que todo salga bien, sino de saber que somos amados, acompañados y sostenidos, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Esta alegría no nace de las circunstancias, nace de una relación viva con Dios. Es una alegría que puede convivir con el dolor, con la nostalgia, con la pérdida, sin desaparecer. Muchas personas piensan que si sufren, no pueden alegrarse, pero la fe nos enseña que el corazón humano es capaz de sentir ambas cosas al mismo tiempo, dolor por lo que duele y alegría por saber que Dios no nos abandona. En nuestra experiencia de vida, sobre todo con los años, vamos entendiendo que la felicidad superficial se va rápido, pero la alegría profunda permanece. Esa alegría se manifiesta en una paz interior, en una esperanza silenciosa, en la capacidad de levantarse cada día aun cuando no hay muchas razones humanas para hacerlo. Dios no nos promete una vida fácil, pero sí nos promete una vida llena de sentido, y de ese sentido brota la alegría. Cuando una persona sabe para qué vive, cuando sabe que su vida tiene valor más allá del éxito o del fracaso, su corazón encuentra descanso. La alegría cristiana no ignora el sufrimiento del mundo, al contrario, lo mira de frente, pero no se deja vencer por él. En un mundo lleno de malas noticias, de violencia, de injusticia y de incertidumbre, mantener la alegría se vuelve un acto de fe y de resistencia espiritual. No es ingenuidad, es confianza, es decirle a Dios: aunque no entiendo todo, aunque me duela, sigo creyendo que tú estás obrando. Muchas veces la alegría se va apagando poco a poco cuando dejamos de agradecer, cuando nos enfocamos solo en lo que falta y olvidamos lo que sí tenemos. La gratitud es una puerta grande hacia la alegría. Agradecer no significa negar las dificultades, significa reconocer que aun en medio de ellas hay regalos que sostienen la vida. Una persona que nos quiere, un día más de vida, un momento de calma, una fuerza interior que no sabíamos que teníamos. En nuestra cultura aprendimos a celebrar incluso en medio de la dificultad, a compartir la mesa, a cantar, a rezar juntos, y todo eso es expresión de una alegría que nace de la comunidad y de la fe. La alegría se fortalece cuando se comparte. Una alegría guardada se debilita, una alegría compartida se multiplica. Dios no quiere que vivamos con el corazón apagado, resignados, sobreviviendo apenas,
Él nos llama a vivir con un gozo sereno, con una esperanza que no grita, pero que sostiene. Muchas personas han pasado por pruebas muy duras, y aún así irradian una alegría especial, no porque no hayan sufrido, sino porque descubrieron que Dios fue fiel en medio de todo. Esa alegría no se aprende en los libros, se aprende caminando, cayendo, levantándose y confiando. También es importante reconocer que hay momentos en los que la alegría parece ausente, y eso no significa falta de fe. Hay etapas de la vida marcadas por el duelo, por la enfermedad, por la incertidumbre, y en esos momentos Dios no nos exige que estemos alegres, nos pide que seamos sinceros. La alegría verdadera no es una máscara, es una consecuencia del amor. Cuando el amor está vivo, la alegría tarde o temprano vuelve a brotar. A veces lo hace de manera discreta, como una pequeña luz en medio de la noche, pero esa luz es suficiente para seguir caminando. La alegría también se cultiva cuidando el corazón, eligiendo no vivir atrapados en el resentimiento, soltando lo que nos amarga, aprendiendo a perdonar. El rencor roba la alegría, la envidia la apaga, la comparación la debilita. Dios nos invita a una alegría libre, una alegría que no se mide comparándose con otros, sino reconociendo el propio camino. Cada persona tiene su historia, su ritmo, sus heridas y sus dones, y cuando aceptamos eso, el corazón se libera. La alegría cristiana no es egoísta, siempre nos impulsa hacia los demás. Una persona verdaderamente alegre no necesita imponerse, no necesita humillar, no necesita demostrar nada. Su alegría se nota en la manera de tratar, de escuchar, de acompañar en nuestra vida diaria. La alegría se vive en lo sencillo, en una conversación honesta, en una sonrisa ofrecida, en un acto de bondad que nadie ve. Dios se hace presente ahí, en lo pequeño, y nos recuerda que la alegría no está reservada para unos pocos, es un regalo ofrecido a todos. Con el paso del tiempo aprendemos que la alegría más profunda no viene de acumular cosas, sino de soltar, de simplificar, de vivir con un corazón más ligero. Cuando dejamos de cargar expectativas imposibles, cuando aceptamos nuestras limitaciones, cuando confiamos más en Dios que en nuestras propias fuerzas, algo se ordena por dentro. La alegría entonces deja de ser una meta lejana y se vuelve una manera de vivir. No una alegría ruidosa, sino una alegría firme, capaz de sostenernos incluso en los días grises. Dios quiere regalarnos esa alegría, no para que olvidemos el dolor del mundo, sino para que no perdamos la esperanza. Porque una persona con esperanza puede seguir amando, puede seguir sirviendo, puede seguir creyendo. Hoy somos invitados a abrir el corazón a esta alegría profunda, a permitir que Dios la cultive en nosotros con paciencia, a no desesperarnos si no la sentimos de inmediato. La alegría es fruto de una relación viva con Dios y, como todo fruto, necesita tiempo, cuidado y confianza. Que podamos caminar la vida con esta alegría serena, que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios nos ama, nos acompaña y nunca nos suelta, aun cuando el camino se hace largo y el cansancio se hace sentir. A lo largo de la vida todos vamos acumulando heridas, errores, culpas y cargas que muchas veces no sabemos cómo soltar. Algunas vienen de decisiones que tomamos y que hoy lamentamos, otras nacen de palabras que nos dijeron, de traiciones, de abandonos, de situaciones que no elegimos pero que marcaron profundamente el corazón. Con el paso del tiempo, si no aprendemos a sanar, esas heridas se convierten en peso, en dureza interior, en una forma de vivir a la defensiva. En nuestra cultura mexicana, muchas veces aprendimos a seguir adelante sin mirar atrás, a no hablar del dolor,
a aguantarnos, pero el alma no se sana solo con resistencia. Dios no quiere que vivamos cargando cadenas invisibles. Él nos invita a un camino de sanación profunda que comienza con la verdad, continúa con el perdón y se sostiene en su misericordia. La sanación interior no es olvidar lo que pasó ni justificar el mal, es permitir que Dios entre en esas zonas oscuras del corazón donde nosotros solos no podemos entrar sin lastimarnos más. Dios conoce nuestras caídas, nuestros pecados, nuestras incoherencias, y aún así no se aleja, al contrario, su amor se manifiesta con más fuerza precisamente ahí donde más vergüenza sentimos. Muchas personas viven atrapadas en la culpa, recordándose una y otra vez lo que hicieron mal, creyendo que ya no merecen una nueva oportunidad, pero Dios no mira como nosotros miramos. Él no reduce nuestra vida a nuestros errores. Para Dios somos más que nuestras caídas, más que nuestros fracasos, más que nuestras heridas. Su misericordia no es permisividad, es una fuerza que limpia, que restaura y que devuelve la dignidad perdida. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, reconociendo nuestra fragilidad, algo comienza a cambiar. No siempre de manera inmediata, pero sí de forma real. La sanación interior es un proceso, no un evento mágico. A veces Dios sana rápido, otras veces sana lentamente, pero siempre sana con amor. Parte esencial de este camino es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Muchas personas dicen creer en el perdón de Dios, pero siguen castigándose por dentro, reviviendo el pasado, negándose la paz. Perdonarse no significa minimizar el daño, significa aceptar que Dios ya ha perdonado y que seguir condenándonos no nos hace más humildes, solo nos mantiene prisioneros. Dios no quiere hijos culpables, quiere hijos libres. También está el perdón hacia los demás, quizá uno de los actos más difíciles del camino espiritual. Hay heridas profundas que no se cierran fácilmente, palabras que marcaron, ausencias que dolieron, injusticias que aún arden. Perdonar no es decir que no dolió, es decidir no vivir atados al dolor. El perdón no siempre es un sentimiento inmediato, muchas veces es una decisión que se renueva cada día. En nuestra experiencia, el rencor no castiga al que nos hirió, nos castiga a nosotros. Nos quita la paz, nos endurece el corazón y nos roba la alegría. Dios nos invita a soltar no para beneficiar al otro, sino para sanar nosotros. Cuando perdonamos, dejamos de vivir desde la herida y empezamos a vivir desde la libertad. La sanación interior también implica permitirnos ser acompañados, no caminar solos. Dios actúa a través de personas, de palabras, de procesos que nos ayudan a entender, a llorar, a reconstruir. No es señal de debilidad buscar ayuda, es señal de valentía. Reconocer que necesitamos sanar es el primer paso hacia una vida más plena. Muchas veces la herida más profunda no es lo que nos hicieron, sino la idea que construimos sobre nosotros mismos a partir de eso. No valgo, no soy suficiente, no merezco amor. Dios viene a desmontar esas mentiras una por una. Él nos recuerda quiénes somos realmente, hijos amados, incluso con nuestras grietas. La sanación no borra la historia, la transforma. Lo que antes fue herida puede convertirse en fuente de comprensión, de compasión, de cercanía con otros que sufren. Muchas personas que han sanado se vuelven acompañantes, no porque lo sepan todo, sino porque saben escuchar desde el corazón. Dios no desperdicia nada de nuestra historia cuando se la entregamos. Incluso el dolor, en sus manos,
puede dar fruto. Sanar también implica aprender a vivir el presente sin que el pasado nos domine. Hay personas que viven siempre mirando atrás, temiendo repetir errores, y eso les impide disfrutar lo que hoy tienen. Dios nos llama a vivir el hoy con confianza, aprendiendo del pasado sin quedar atrapados en él. Cada día es una oportunidad nueva para elegir distinto, para amar mejor, para vivir con más verdad. La sanación interior no nos vuelve perfectos, nos vuelve más humanos, más conscientes de nuestra fragilidad y más abiertos a la gracia. Cuando aceptamos que necesitamos sanación, dejamos de fingir, dejamos de aparentar y empezamos a vivir con mayor autenticidad. Dios no nos pide que seamos fuertes todo el tiempo, nos pide que seamos sinceros y en esa sinceridad su amor actúa con poder. Hoy somos invitados a entregar a Dios aquello que todavía duele, aquello que evitamos recordar, aquello que nos pesa por dentro, no para revivir el sufrimiento, sino para permitir que Él lo transforme. La sanación no siempre se nota de inmediato, pero cuando llega, se manifiesta en una paz nueva, en una mirada distinta, en una capacidad renovada de amar. Dios quiere esa sanación para nosotros, no como un premio, sino como un regalo de su amor fiel. Abrirnos a sanar es abrirnos a vivir con mayor libertad, con un corazón más ligero, con una fe más madura, y aunque el camino sea largo, no estamos solos. Dios camina con nosotros sosteniéndonos, sanándonos poco a poco y recordándonos que, incluso con nuestras heridas, seguimos siendo profundamente amados. Al llegar a este momento final, no cerramos un camino, sino que nos preparamos para regresar a la vida cotidiana con una mirada distinta y un corazón más despierto. Todo lo que hemos recorrido hasta aquí no fue solo para escucharlo, fue para vivirlo. La fe no se queda en palabras bonitas ni en momentos de reflexión aislados. La fe verdadera se encarna en lo diario, en lo sencillo, en lo que a veces nadie ve. Dios no nos llama a huir del mundo, nos envía al mundo con una misión silenciosa pero poderosa: ser luz en medio de la vida ordinaria. No una luz que encandila ni que se impone, sino una luz que acompaña, que orienta, que da calor en los momentos fríos. Muchas personas piensan que para vivir la fe hay que hacer cosas extraordinarias, pero Dios nos recuerda que lo extraordinario nace de lo sencillo vivido con amor. Vivir como luz no significa ser perfectos, significa ser coherentes. Significa intentar cada día que nuestras palabras no contradigan nuestros valores, que nuestras acciones reflejen lo que creemos, que nuestra manera de tratar a los demás hable más fuerte que cualquier discurso. En nuestra cultura mexicana sabemos bien que la fe se nota en cómo se vive, no en cuánto se habla de ella. Se nota en la paciencia con los hijos, en el respeto a los mayores, en la honestidad en el trabajo, en la solidaridad con el vecino, en la capacidad de tender la mano sin preguntar demasiado. Dios nos envía a vivir así, no para cargar con una presión más, sino para descubrir que cuando vivimos desde el amor, la vida cobra un sentido más profundo. Ser luz no es brillar siempre, es permanecer incluso cuando el cansancio aparece. Hay días en los que nos sentiremos fuertes y otros en los que apenas podremos dar un paso, y en ambos Dios sigue contando con nosotros. Él no espera que salvemos al mundo, espera que seamos fieles donde estamos. Muchas veces el mayor testimonio no está en lo que decimos, sino en cómo reaccionamos ante la dificultad, en cómo tratamos a quien piensa distinto, en cómo enfrentamos el dolor sin perder la esperanza. Vivir enviados por Dios implica aceptar que la fe se pone a prueba en lo cotidiano, en las tensiones familiares, en los conflictos laborales, en las decisiones difíciles, y ahí mismo Dios actúa. No estamos solos ni improvisando.
Caminamos sostenidos por una presencia que no falla. Dios confía en nosotros más de lo que nosotros confiamos en Él. Y esa confianza es una responsabilidad hermosa.